Buenos días, viceconsejero. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Está el viceconsejero de Obras Públicas con nosotros y algunos representantes de cabildos, equipos técnicos, etc. muy bien. Pues empezamos, si les parece. Estamos. Bueno, primeramente quiero pedir disculpas por el retraso, pero estamos aquí con varios temas entre manos. Y también pido disculpas por si en algún momento pues, estoy pendiente una llamada al presidente, si tengo que desconectar un momento para atender al presidente. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por participar por haber aceptado la convocatoria de esta charla para... Un momento, a ver si me deja... Vale. Para explicarles en primera persona desde la Consejería un anteproyecto de ley que para nosotros es muy importante. Como ustedes saben, en el Gobierno de Canarias nos hemos fijado un objetivo que es desarrollar en esta legislatura un ecosistema normativo que permita tejer una estructura desde el punto de vista legal que nos permita afrontar la acción climática con mayores garantías de lo que estamos haciendo hasta ahora y sobre todo con una mayor coordinación de acción. En esa línea, el primero de los marcos normativos es la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, que está actualmente en proceso de consulta, que creo que se ha prolongado ya hasta el 15 de enero, hemos ampliado ese proceso de consulta, al objeto la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, y después pues, viene acompañada de la Ley de Economía Circular, la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural y la modificación de la actual Ley del Suelo, que pasará a llamarse Ley del Territorio. Por lo tanto, es un objetivo ambicioso desde el punto de vista de la programación normativa, y esta primera, pues, evidentemente, es la más ambiciosa de todas, ya que va a ser el paraguas del cual van a emanar una serie de acciones en distintos sectores y también otra serie de modificaciones normativas en otros textos legales. Los motivos por los cuales es necesaria una ley de cambio climático, pues todos lo conocemos, ¿no? Yo creo que en mayor o menor medida, como siempre decimos, no se trata de que seamos expertos en acción climática, se trata de que tengamos, por lo menos, que compartamos el objetivo de que es necesario un texto normativo que regule la acción climática en las distintas esferas. Así lo está mandatando la Unión Europea, así se mandata en los distintos acuerdos por parte de las conferencias del cambio climático que se organizan anualmente. Así se está haciendo a nivel estatal con ese anteproyecto de ley, con esa ley de cambio climático, y así tenemos que hacer las distintas comunidades en nuestras esferas de competencia. Los motivos, pues sabemos que estamos ya en el punto de no retorno, ¿no? La comunidad científica, de manera insistente, cada vez nos aporta más datos sobre cuál es la evolución del cambio climático, cuáles son los efectos que se están dejando sentir actualmente, cuáles son los efectos que a corto, medio y largo plazo se van a dejar sentir, y también nos manda una señal muy clara de que todavía no tenemos signos evidentes de que las acciones de mitigación puedan, de alguna forma, llevarnos a pensar desde un punto de vista científico que la situación se puede revertir. Es decir, que el cambio climático, estamos en camino de revertir las consecuencias que originan los efectos y que podamos poner un horizonte temporal en los cuales estos efectos puedan dejarse de percibir y podamos nuevamente volver a una situación de normalidad desde el punto de vista de nuestros ecosistemas. Por lo tanto, nos encontramos en una vía pues que claramente no es nada negativa, no es nada positiva para los intereses de la vida en el planeta. En esta línea, para poder alcanzar nuestros objetivos es necesario que desde la Ley de Cambio Climático impliquemos y generemos complicidades, pero también obligaciones, sinergias entre todos los elementos que componen la sociedad canaria. Las administraciones públicas, en primer lugar, ya que de ellas depende el que podamos de alguna forma desarrollar nuestra acción, podamos poner sobre la mesa una serie de elementos que nos lleven a regular y a ordenar nuestra acción climática. Los sectores productivos,
elementos, vectores clave, la comunidad científica como gran generador del conocimiento en el cual sustentemos nuestras decisiones y la población civil. La Ley de Cambio Climático, por lo tanto, lo que pretende es redirigir todos los recursos y esfuerzos que podamos disponer en la sociedad canaria para conseguir nuestra máxima prioridad, que no es solo proteger nuestro territorio y revertir la acción climática, sino sobre todo proteger las personas, los bienes y los sectores productivos que componen Canarias. Para eso la ley se articula en torno a 97 artículos que se agrupan en 6 títulos que vamos ahora a esbozar de manera muy general. Pasaré rápido por las diapositivas, ya que la presentación se la vamos a pasar y nos centraremos exclusivamente en aquellos elementos que consideramos más importantes. El título preliminar, pues evidentemente es un título donde se fijan los grandes objetivos, ¿no? Se fija porque evidentemente la ley tiene un carácter transversal, donde tiene que haber una responsabilidad compartida entre todos los agentes que componen la sociedad canaria y donde tiene que haber una obligación en materia de mitigación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que Canarias tiene. Para ello, pues, se enumera una serie de objetivos, una serie de principios, pero el objeto principal de la ley, pues, evidentemente, es regular ese marco jurídico que actualmente no tenemos, de manera que en mitigación alcancemos la neutralidad de carbono y una reducción drástica de los gases de efecto invernadero, y en materia de adaptación, que es lo que más nos afecta como territorio, ya que aquí nuestras competencias son plenas y absolutas, hagamos los esfuerzos necesarios para para reducir los efectos del cambio climático, de alguna forma se suavicen las consecuencias que el cambio climático va a tener sobre nuestro territorio, sobre nuestra sociedad, sobre nuestros modelos productivos en general, sobre las Islas Canarias. Se fija una serie de finalidades, que son 8 puntos distintos, de los cuales subrayo estos 4 que tienen la transparencia, donde tal vez, pues evidentemente, la finalidad más importante en materia de mitigación es reducción del consumo de combustibles fósiles y garantizar un balance neutro. Y después, evidentemente, desarrollar acciones de mitigación y adaptación para los efectos del cambio climático. Como dije antes, es una ley que tiene un carácter integrador y transversal, y eso significa que afecta absolutamente a todo el mundo, generando obligaciones y estableciendo finalidades para todos y cada uno de los elementos que componen la sociedad canaria. Desde el Gobierno de Canarias, los cabildos, los municipios, las entidades económicas y sociales y los entes que componen el sector público. Hay que tener presente que se fija un principio de responsabilidad en la acción climática. Un principio de responsabilidad que tiene que ser compartido. Un principio de responsabilidad que genera obligaciones para todos y cada uno de los sectores a los que llega esta ley, que es precisamente todos y cada uno de los sectores que componen la sociedad canaria. Y un principio de donde las administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias tienen que estar del lado de los distintos sectores, tiene que haber un apoyo entre administraciones entre sí y tiene que haber una colaboración para poder alcanzar los objetivos de la ley. De forma que las administraciones no se conviertan exclusivamente en un elemento fiscalizador de que se cumplen los objetivos, sino que se convierta también en un agente dinamizador, en un agente de apoyo, en un agente que genere líneas de subvenciones, líneas de ayuda, para poder de alguna forma alcanzar los distintos objetivos que se marcan para cada uno de los sectores. Una ley, un título preliminar que fija 19 principios, entre los cuales destaco el 7, el 10, el 13 y el 15, ¿no? Y sobre todo de manera especial el 13. Es una ley que presta atención a los colectivos más vulnerables, con especial atención evidentemente a la infancia y a los mayores, pero en colectivo también hablamos de sectores, de empresas, de autónomos, que pueden ver cómo los requisitos que se impongan, no solo en la ley, sino después en las herramientas de desarrollo, en sus estrategias, en sus planes, les puedan generar algún tipo de dificultades y de manera clara, en esa estrategia de transición justa, desarrollaremos los mecanismos para que esas vulnerabilidades, evidentemente, eliminarlas por completo y que se conviertan en fortaleza. En el título primero, que va en torno a lo que es una organización administrativa, pues se desarrolla lo que es la Comisión Interdepartamental de Acción Climática, la Agencia de Cambio Climático, y desde ese punto de vista también fija cuáles son las obligaciones del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias pues tiene evidentemente el objetivo de planificar, el objetivo de fijar objetivos,
el objetivo de poner y tener un inventario regional de emisiones que va a ser vital para conocer exactamente el grado de cumplimiento de la ley. No se puede evaluar lo que no se pueda medir y por lo tanto es necesario tener un inventario de emisiones riguroso y después auditar los distintos elementos para garantizar el cumplimiento de la ley. Para ello, las herramientas que ponemos sobre la mesa son las que tiene la pantalla. Una planificación de acción climática que pivota en dos grandes documentos, dos grandes estrategias. La Estrategia Canaria de Acción Climática y la Estrategia Canaria de Transición Justa. Y a su vez la estrategia pivota en varios planes. El Plan Canario de Acción Climática, que ya se está desarrollando, los planes de transición energética, que también se está desarrollando, y los planes insulares municipales de acción climática que los municipios vienen desarrollando y los cabildos dentro del denominado Pacto de las Alcaldías de la Unión Europea. También nos establecemos criterios desde el punto de vista de establecer una serie de objetivos, el inventario de gases de efecto invernadero, que va a ser muy importante, y el desarrollo de esas auditorías. La organización administrativa, a los ayuntamientos y al cabildo, se suma una comisión interdepartamental de acción climática y la Agencia Canaria de Cambio Climático. La comisión interdepartamental va a ser la figura, la entidad que se encarga de coordinar las acciones de distintos departamentos del Gobierno de Canarias para el cumplimiento y el seguimiento de la Ley de Canaria de Cambio Climático. Y la Agencia Canaria de Cambio Climático va a ser el gran elemento en el que va a depositarse el cumplimiento de los objetivos que nos marquemos tanto en la ley, en la estrategia, como en los distintos planes. Para ello, pues, evidentemente, tendrá que elaborar la estrategia de Canaria de Cambio Climático, tendrá que mantener vivos inventarios de emisiones, diseñar distintos escenarios de mano de la comunidad científica, definir indicadores, autorizar emisiones de gases de efecto invernadero conforme a lo que establezca la estrategia y el plan, coordinar las distintas administraciones, evaluar las vulnerabilidades. En definitiva, va a ser un elemento que creo que está llamado a convertirse en uno de los departamentos más importantes del Gobierno de Canarias. El título segundo habla sobre la planificación y define, o entra en detalle, en qué consiste las distintas estrategias y en qué consisten los distintos planes. La Estrategia Canaria de Acción Climática, pues evidentemente se diseña con un marco temporal de 20 años, pero que tiene que ser revisada a los 10 años. De manera que cuando pasen 10 años, se revisará la estrategia para poder saber cuál es el grado de cumplimiento del objetivo y se volverá a redactar una estrategia que tendrá 20 años también de duración, ¿no? Por lo tanto, se van a ir solapando y escalonando las distintas estrategias entre sí de manera que estén unidas en esos periodos que nos garantice que sean documentos vivos. La estrategia, por lo tanto, define objetivos a medio y largo plazo, junto con la Estrategia Canaria de Transición Justa, que de alguna forma lo que se trata es que identifique los colectivos más vulnerables, y después tenemos los planes. Los planes tienen una duración de 10 con revisiones de 5 años, con estrategias a corto y medio plazo. De alguna forma aterrizan los objetivos de la estrategia en acciones concretas, desarrollando diagnósticos más cercanos al territorio y respecto a ese diagnóstico, analizando vulnerabilidades y haciendo propuestas de objetivos, indicadores y mecanismos de gobernanza. En el plan de transición energética, que no es transformación, este diapositivo está mal, bueno, pues establecer los objetivos que nos hemos marcado, es decir, desarrollar ese nuevo modelo energético donde la pobreza energética va a tener un apartado específico que nos lleva a intentar garantizar esa reducción de gases de efecto invernadero y conseguir el objetivo que se marca la ley, que es una economía neutra en términos de emisión de gases de efecto invernadero en el año 2040. Los planes insulares y municipales lo que viene a hacer es a regularizar y darle carácter con rango legal a los acuerdos emanados del Pacto de las Alcaldías, incluyendo los necesarios planes de movilidad sostenible que son necesarios que se tengan que incluir en cada uno de los municipios. Seguidamente, en el título tercero, se habla de cómo se integra el cambio climático en las políticas territoriales y sectoriales. Se habla del papel de la energía renovable, el papel proactivo del sector público, y para eso se dice que la perspectiva climática tiene que estar presente en todo y cada uno de los elementos. Con mención especial a la ordenación del territorio,
a las políticas energéticas, lo que significa la emisión de gases de efecto invernadero, política presupuestaria, transporte y movilidad y en el resto de políticas sectoriales. En materia de ordenación y territorio, pues se habla que una vez que tengamos la ley de territorio, la ley del suelo modificada, tengamos que proceder a la reformulación de los distintos instrumentos de ordenación, pero aquellos instrumentos de ordenación que se empiezan a redactar desde ahora ya tienen que tener en cuenta la perspectiva climática. Analizando el instrumento de ordenación, qué impacto tiene en emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo medidas correctoras para conseguir un balance neutro en la ordenación del territorio, analizando vulnerabilidades actuales y futuras y proponiendo medidas concretas para evitar los riesgos que pueden manifestarse en caso de que esas vulnerabilidades se materialicen. Y sobre todo también hacer un análisis de los recursos que va a demandar esa ordenación del territorio, con el objetivo de que cada ordenación pueda ser autosuficiente en el consumo de recursos en distintas escalas, en distintas esferas. En materia de política presupuestaria, pues hacemos real y plasmamos como objetivo de ley lo que establece las Naciones Unidas, que es que se puede identificar en nuestro PIB regional al menos un 2% de la economía canaria que esté directamente vinculada a acción climática. Después, en materia de política presupuestaria, todo lo destinado a todo lo que es la adquisición de vehículos públicos, alquiler de inmuebles, criterios climáticos en los pliegos, el que el consumo energético de las administraciones públicas sea de origen renovable 100%. En materia de contratación, desarrollamos lo que ya establece la Ley de Contratos del Estado, de manera que concretamos en qué se entiende por criterios de sostenibilidad en los pliegos, de manera que se pueda establecer como un criterio evaluable por la huella de carbono que esté asociado a la prestación del servicio a la ejecución de la obra. Que, por ejemplo, en la ejecución de la obra se obligue al empleo de residuos de construcción y demolición allí donde sea, donde la normativa lo permite, y en caso de que no se emplee, se tendrá que justificar el porqué. Pero no puede ser por criterios económicos ya en la propia relación del proyecto, de manera que los proyectos de las administraciones públicas tienen que poner como criterio obligatorio, aunque eso suponga un incremento del coste, el empleo de RCD. Y de ahí más forma, pues empezar de alguna forma a armonizar el marco normativo que nos permita emplear materias primas secundarias en la ejecución de las obras. En materia de gases de efecto invernadero, bueno, pues se regula de manera que se hace un registro canario de huella de carbono, donde distintas empresas, en función del grado teórico de contaminación, hablando por contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera aporten al sistema productivo canario y también introduciendo sistemas de compensación de emisiones difusas. Emisiones difusas que, bueno, pues que también se introduce mecanismos para poder calcularlas y también para poder articular mecanismos para compensar la misma. Sigo esta parte rápida. En materia energética, pues bueno, el plan de transición, como habíamos dicho, promoverá un modelo energético sostenible, ¿no? Basado en la eficiencia energética y marcándonos como objetivo la descarbonización de la economía en el año 2040. Y esto es una pata que el plan de transición energética precisa que sea necesario desarrollarse en distintos elementos, ¿no? Desde el abandono en las administraciones públicas de las energías fósiles antes del 2030, desde el fomento del autoconsumo de energía en las administraciones públicas, la reducción de la generación fósil, en definitiva una serie de elementos que entre ellos combinados nos pueden de alguna forma garantizar que podemos llegar a esa descarbonización en el año 2040, para los cuales el plan de transición energética va a ser una pieza clave. En materia de transporte y sostenibilidad, que es también otro de los grandes elementos generadores de gases de efecto invernadero, pues también se establece una serie de objetivos y de obligaciones, pues desde los grandes centros de trabajo que tendrán que desarrollar sus planes de movilidad, no solo para sus trabajadores, sino también para sus clientes, ¿no? El fomentar la movilidad compartida e inteligente, el establecer densidades de vehículos privados de combustión interna en aquellos puntos del territorio que veamos que sea preciso, que los grandes activos tengan que fomentar evidentemente el transporte público, pero también que las universidades tengan que empezar a hacer planes de discriminación horaria
para reducir la intensidad de tráfico que actualmente, por desgracia, se viene asociando a los centros universitarios, pero con el objetivo a medio y largo plazo de que esas intensidades desaparezcan. Las administraciones públicas canarias, pues evidentemente garantizar esos puntos de recarga que permitan la penetración de los vehículos no contaminantes para los cuales la carencia de esta infraestructura es un elemento y un obstáculo importante, de manera que en un plazo no más allá del 2030 garanticemos que podamos tener sobradamente respuesta a las previsiones de incorporación de vehículos eléctricos que se establece de aquí al 2030. En materia de transporte de mercancías por carretera, pues las empresas de transporte, atendiendo a la tecnología existente en cada momento, tendrán que hacer y plantear planes de sustitución de sus vehículos más contaminantes. Cuando hablamos de todos estos tipos de planes, no se refiere que estos planes después tienen que ser aprobados por la administración, sino se trata, la estrategia y el plan de acción climática establecerá cuáles son los elementos a desarrollar en cada uno de esos planes que tendrán que hacer los grandes centros de trabajo, las empresas de transporte, los centros educativos, y lo que tendrán que hacer es desarrollarlo. Algo similar a lo que sucede con los planes de seguridad de salud, para que estén disponibles en caso de que por parte de la agencia se hagan algún tipo de investigación, perdón, de inspección, porque se sepan que esos planes están y que se llevan a la práctica. Pero no son planes que precisen de una autorización previa ni de una aprobación por parte de la administración, sino sencillamente tenerlo. Tenerlos y llevarlos a la práctica, porque insisto, la Agencia Canaria tendrá una tarea inspectora y evidentemente, bueno, pues uno de los elementos de inspeccionar será que los plazos que establezca la estrategia y el plan de acción, estos planes estén elaborados y se pongan en marcha. En materia de vehículos eléctricos, pues bueno, pues se establece, por ejemplo, a las empresas de alquiler de vehículos un plazo de 15 años para renovar el 100% su flota de vehículos, ¿no? Lo que decía antes de la infraestructura de recarga. Perdón, es en un plazo de 5 años, antes yo había dicho 10 años, que en un plazo de 5 años las administraciones públicas hayan desplegado una red de infraestructura de recarga mínima para poder dar garantía de que estas infraestructuras no son un freno a la penetración de los vehículos no contaminantes. En las distintas políticas sectoriales, pues se toca cada una de las políticas sectoriales, estableciendo un objetivo común a todas y cada una de ellas. Por un lado, cada sector tiene que analizar las vulnerabilidades, saber esas vulnerabilidades, qué efectos tienen, qué efectos están provocados por el cambio climático, qué contribución pueden hacer a la reducción de gases de efecto invernadero y evidentemente a partir de ahí pues actuar. Para cada uno se establece una serie de objetivos, por ejemplo en el caso del turismo, pues evidentemente uno de los objetivos es fomentar las actividades de proximidad en sus cadenas de suministro, todas las actividades turísticas tendrán que inscribirse en el registro canario de huella de carbono y en el sumidero natural de CO2. En el caso de la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, que tiene un papel muy importante, tanto desde el punto de vista de la adaptación, pero sobre todo de la mitigación, pues evidentemente también se establece una serie de criterios, donde aquí tendrá una sintonía directa con la estrategia de productos de kilómetro cero, pero sobre todo también con una estrategia que se tendrá que desarrollar por parte de la Consejería de Agricultura de reducir el desperdicio alimentario. En industria y comercio, pues lo mismo. Todas las industrias, actividades de industria y comercio tendrán que inscribirse en el registro canario de huella de carbono y bueno, se le establece una serie de objetivos que tendrán que darle cumplida respuesta por medio de distintos planes, ¿no? Como el desarrollo de nuevas técnicas, todos los sistemas que tengan algún tipo de participación del agua, pues es necesario que la producción industrial de agua esté sustentada en un consumo energético, que la demanda energética tenga una producción 100% renovable, tendiendo a residuos cero. En los recursos hídricos, por lo mismo, todos los planes hidrológicos tendrán que, a partir de ahora, introducir elementos que garanticen que en el ciclo que toca, que estaríamos hablando ya del cuarto ciclo, se garantice un 100% de autoabastecimiento de la demanda energética de nuestros recursos hídricos con cargo a fuentes de energía renovable. En materia litoral, pues evidentemente va a ser uno de los elementos más delicados en materia de adaptación al cambio climático, para los cuales también se introducen elementos concretos. En materia de urbanismo y de arquitectura, pues evidentemente se establece una serie de criterios, entre otras cosas,
que todas las ordenanzas municipales tendrán que adaptarse para recoger como criterio obligatorio criterios bioclimáticos en las edificaciones, de manera que se consiga que en 2030 los edificios sean de consumo casi nulo. Al Gobierno de Canarias se le mandata la obligación, que ya aparece recogido en el Plan Canario de Vivienda, rehabilitar sus parques públicos buscando la eficiencia energética, para los cuales hay un programa específico en el Plan Canario de Vivienda, adaptación de espacios urbanizados y no urbanizados. En definitiva, saber porque ahí hay un papel importante y un peso importante en el que articular esta acción climática. En biodiversidad y recursos naturales, que también es el sector más delicado, junto con el litoral, en materia de adaptación y por lo tanto exige niveles máximos de protección. Actualmente sigue creciendo el número de especies que están catalogadas como un peligro de extinción en Canarias. Canarias, además, es uno de los territorios con mayor volumen de especies endémicas de la Unión Europea. Tenemos una gran responsabilidad en materia de biodiversidad en nuestros entornos marinos y, por lo tanto, por eso, esto va a entroncar directamente con la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, que va a empezar a poner obligaciones, que va a empezar a levantar ampollas, pero es necesario. No podemos seguir con un modelo donde la biodiversidad sigue siendo el gran perdedor de nuestro desarrollo en Canarias. Lo mismo que con la gestión de los montes y sobre todo las políticas de residuos, una ley de economía circular, pues evidentemente será un elemento que se imbrique de forma importante con esta ley de cambio climático. En materia de salud, pues se fija también la necesidad de que a partir de ahora la Consejería de Salud, de Sanidad, empiece a hacer planes específicos de vigilancia de la salud para aquellas enfermedades los cuales ya tenemos constancia que están asociadas al cambio climático, atendiendo las recomendaciones de la OMS. Y finalmente, el penúltimo título es el instituto que desarrolla los instrumentos de gobernanza, donde la administración va a jugar un papel clave, ¿no? Y ahí pues también se establece la obligación de diseñar líneas específicas de subvención que tendrán su encaje en la estrategia y en el plan, de manera que no se deje a nadie solo para poder alcanzar esta transición ecológica que demanda Canarias. Para ello, la gobernanza pivota en torno a una serie de pilares, una serie de elementos que tenían ustedes, pero que lo más importante va a ser la transparencia. Necesitamos transparencia en la acción pública. Necesitamos que la gente sepa el grado de cumplimiento de los objetivos que se marcan en la estrategia y en los planes, y por lo tanto que emanan de la ley. Y para eso el Gobierno de Canarias tendrá que remitir, a través de los datos que nos aporte la Agencia Canaria de Cambio Climático, bimestral, cada 2 años, informes al Parlamento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y sobre los nuevos objetivos que nos van marcando. De manera que aquí no nos ocultemos y también que en tiempo real podamos saber pues cómo va evolucionando la emisión de gases de efecto invernadero en Canarias, cómo vamos mitigando, cómo vamos reduciendo las emisiones, cómo vamos incrementando la absorción y también generando foros de participación social articulados en torno a la Agencia Canaria de Cambio Climático, donde con una metodología de participación en red extendamos la cogobernanza en política de acción climática que se desarrolla en Canarias. La enseñanza va a ser clave, de manera que en toda la enseñanza no universitaria tendrá las materias educativas de acción climática y transición ecológica, tienen que ser un eje vertebrador y se tendrán que modificar las distintas currículas. En la universitaria exactamente igual, no tanto como de vertebrador, pero sí con un apoyo muy importante, como después diré, a la investigación. Y en la formación y ocupación, en eso que se puede entender como enseñanza no reglada, pues evidentemente mejorando la capacitación de nuestro capital humano, nuestro capital empresarial, en materia de acción climática y transición ecológica, porque entendemos que nos da un plus de competitividad que estos territorios actualmente no tienen. En materia de I+D+I, como decía, se consolida que es necesario la financiación de distintos grupos de investigación de alto nivel, no solo dentro de las universidades, sino también fuera de las universidades, de manera que puedan aportar un conocimiento del cual de las administraciones después
usemos para el desarrollo de distintas actuaciones. Y después está el título sancionador. Evidentemente, lo más importante de la ley no es sancionar, lo más importante de la ley es que se cumpla, pero evidentemente para el cumplimiento, el gobierno de Canarias, a través de su agencia, estará del lado para salvar las dificultades que existan, pero siempre llega un momento en el que es necesario articular mecanismos sancionadores que se recogen en la ley con distintas tipificaciones de las faltas en grave, muy grave o leve, con sus correspondientes garantías desde el punto de vista de la tramitación. Por lo tanto, he ido bastante rápido porque el objetivo de la charla hoy era básicamente transmitirle en primera línea, poco más de media hora, un contenido somero de lo que es el contenido de la ley, invitarles a que participen leyendo la ley, participando en la ley. El proceso de participación que hemos articulado en el Gobierno de Canarias no se limita exclusivamente a lo que es el decreto, que es publicarlo y esperar a que opinen, sino que va más allá. Hemos querido generar este tipo de foro con una explicación de forma directa por parte del responsable del Gobierno de Canarias, en este caso por parte mía, de en qué consiste la ley. Explicarle de manera muy sucinta el contenido de esta ley. Una ley que ha sido trabajada con las aportaciones que en los talleres previos hemos recibido por parte de todos y cada uno de los colectivos y por parte de todos y cada uno de los sectores, incluso también a título individual, a título particular, y que creemos haberlo recogido en el documento que sometemos a su consideración. Pero sobre todo ahora el proceso de consulta que se abre no es un proceso para cubrir un expediente, sino este es el texto y lo que llevaremos al Parlamento va a ser exactamente el mismo. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que se mejore el texto y se mejorará con las aportaciones que ustedes hagan y que pueden tener la garantía de que van a ser tenidas en cuenta. Incluso les invito a que si algún colectivo específico necesita alguna reunión especial, particular, más detallada, para ver algunos elementos de la ley que les pueda inquietar, que les pueda preocupar y para cuales tengan algún tipo de propuesta, la Consejería está abierta a la organización de esas reuniones. Insisto, ni este foro ni esas reuniones son mecanismos a los que estamos obligados, pero entendemos que es la única forma de que la ley sea una buena ley, una ley con vocación de permanencia en el tiempo. A nadie se le escapa lo difícil que es aprobar una ley en Canarias. Y modificarla ya ni hablemos, ¿no? Por lo tanto, es una ley donde pivota sobre todo en esas herramientas, en esas estrategias y en esos planes, pero que quiere ser una ley con vocación de permanencia en el tiempo, por lo marca grandes objetivos, ¿no? Hablando en mitigación y hablando sobre todo en adaptación. Y para que tenga vocación de permanencia en el tiempo, necesita que tenga el máximo de los consensos, que no es solo el político, que también es importante, sino sobre todo el consenso social. Y por eso estamos teniendo reuniones monográficas con este tipo, bueno, para trasladárselas, conocer primeras valoraciones y también, sobre todo, invitarles a mejorar la ley. No nos cerramos en ninguna posición, solamente nos cerramos en una. Tenemos que aprobar una ley, tenemos que sacar una ley, y esa ley tiene que estar aprobada el año que viene a más tardar, ¿no? Porque nuestro objetivo es que a finales de 2021, a principios de 2022, estén aprobados todos los marcos normativos. Tal vez la modificación de la ley del suelo va a tardar un poquito más, pero lo que es la ley de economía circular, la ley de biodiversidad, esta ley de cambio climático, con sus estrategias y sus planes, estén aprobados para que ya no tengamos excusas para no actuar. Por lo tanto, termino como empecé, agradeciéndole la participación en esta charla, lamentando que no pueda ser de forma personal, por razones de sobras conocidas por todos y cada uno de nosotros y nosotras, y animarles a eso, a que participen y aporten su parecer, que les pueda parecer una tontería a todos y cada uno de ustedes a nivel individual, tengan garantía de que van a ser tenidas en cuenta y atendidas y explicadas, si se puede tener en cuenta, sí, si no, los motivos por los cuales no. Por lo tanto, yo por mi parte, consejero, poco más. Como tenemos poco tiempo, vamos a aprovechar. Hay una pregunta ya en el chat de Araceli Raimundo que plantea
que si se puede cambiar la forma de valorar la certificación energética en Canarias, dado que se valora más las calderas que la eficiencia energética de los edificios. Y así continuamos, si les parece, un turno de intervención hasta que el consejero pueda estar con nosotros. Bueno, eso ya podría ser no un elemento tanto de la ley, sino tal vez puede ser un elemento del plan de transición energética o a través de otro documento, pero bueno, a ver si puedo darse la Dirección General de Energía y valorarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo traté de romper el fuego con esta primera. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí, de Olkesaf Novokin. Dice, para optimizar el sector energético y mejorar la eficiencia energética es necesario tener acceso abierto a los datos del sector energético. Desafortunadamente, la mayoría de estos datos son privados. Es casi imposible acceder a ellos. ¿Cómo se va a resolver el problema? Bueno, el plan de transición energética va a establecer un criterio donde nosotros se establezca de forma obligatoria la constitución de una comisión que evalúe el desarrollo de los distintos desarrollos de la planificación energética en Canarias, sino también que garantice la transparencia en los datos, en todos los datos que están en torno al sector energético, ¿no? Tanto desde el punto de vista de evolución, capacidad de carga, problemas, etcétera, de manera que eso es uno de los elementos que queremos resolver por medio del plan de transición energética. Preguntan que cómo prevé la ley la recarga del acuífero. ¿Perdón? ¿Cómo prevé la ley la recarga del acuífero? Bueno, ahí son los planes hidrológicos. La ley lo que va a establecer es a los distintos sectores que son más demandantes de recursos hídricos, pues que evidentemente tengan en cuenta esa vulnerabilidad, intenten garantizar un autoabastecimiento de los recursos hídricos que puedan demandar, pero después los planes hidrológicos, que son los que ya entran al detalle, pues evidentemente son los elementos que se están analizando. No es tanto un tema de ley de cambio climático, porque la recarga de los acuíferos, en principio, no es un tema que la ley tenga que poner una solución, sino son los planes hidrológicos los que van analizando, esos problemas que tienen soluciones distintas en cada territorio. Hay zonas donde, por lo que nos adelanta la Dirección General de Agua, la recarga de los acuíferos sencillamente es imposible, ¿no? Y hay que ir a otras alternativas para poder dar respuesta a la demanda de agua. En otras zonas sí puede ser posible una recarga de los acuíferos, pero son soluciones concretas que se establecen para cada cuenca. Como ustedes saben, en Canarias tenemos 7 cuencas por cada uno de los consejos insulares que son los responsables de diseñar esas políticas y es lo que están haciendo actualmente. Si tiene, Cristóbal Sánchez pide la palabra. Cristóbal, ¿puedes activarla? Sí. Buenos días, señor consejero y participante. El problema es que tenemos agua y energía en base de los recursos necesarios para el desarrollo. Gran Canaria tiene un gran problema en el agua subterránea, no disponiendo ya las cumbres y la medianía de agua. Si no se garantiza el agua subterránea y los planes insulares no lo contemplan desde una ley superior, ¿cómo se va a garantizar entonces que exista el recurso necesario cuando los planes actualmente no están en vigor y además están recurridos? No, los planes hidrológicos se siguen desarrollando. Es decir, ahora estamos con el tercer ciclo y por lo tanto el mandato viene de leyes no solo de cambio climático, sino de otras leyes incluso a nivel nacional. Por lo tanto, ahí en esa línea lo que hace la Ley Canaria de Cambio Climático es establecer para cada sector que demande agua, que tenga claro cuáles son sus demandas de agua, ¿no? Y que le dé una autosuficiencia, pero insisto, son actualmente esas competencias están delegadas, están transferidas a los cabildos. Habría que modificar la Ley Canaria de Agua y todos sabemos lo que supone modificar la Ley Canaria de Agua. Y eso no lo tenemos en nuestro ecosistema normativo. Es decir, ahora meternos a una modificación de la Ley Canaria de Agua significaría no poder abordar las otras leyes. Estamos hablando de sacar 4 leyes de la Consejería. Por lo tanto, en esta legislatura, por desgracia, aunque no significa que no me gustaría, no podemos modificar la Ley Canaria de Agua, que precisaría de modificaciones, no sé si profundas o no, pero sí precisaría de retoque para adaptarse a los tiempos actuales. Luis Durango desde APECA agradece al consejero haber ampliado hasta los 15 años la adaptación de las flotas y garantiza que aportarán nuevas alegaciones, esperamos, para mejorar ese ratio. A ver, por aquí
Desde el punto de vista de la movilidad, dice una persona que no se identifica, creo que es clave apostar aún más por la herramienta del teletrabajo. Si quieres hacer comentarios sobre el teletrabajo. Sí, no digo que no, el teletrabajo lo están regulando también a nivel estatal. Sí, no, yo no digo que no. Sí, la mejor movilidad es la que no se produce, pero Desde Acadur, queda fuera del ámbito de la ley. desde Acadur se ponen a disposición de la Consejería para divulgar y difundir la formación sobre la ley de cambio climático. Ageo Semán, me preocupa especialmente la nueva carga sobre el planeamiento territorial y general de justificación de múltiples decisiones. Hace falta definir criterios y contenidos desde la Administración. Bueno, eso lo definirá la ley del suelo cuando la modifiquemos, ¿no? Lo que está claro es que a mí también me preocupa, pero es que es necesario, ¿no? Es decir, la ordenación de los territorios tiene que introducir la perspectiva climática. Y está claro que si queremos un territorio amable con nuestro entorno, con nuestro ecosistema, con nuestra biodiversidad y con la acción climática, es necesario que evaluemos en la ordenación del territorio qué efectos tiene sobre el cambio climático, qué efectos tiene el modelo territorial en las emisiones de gases de efecto invernadero que ese territorio emite a la atmósfera. ¿Qué medidas estamos poniendo para incrementar la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero en nuestro modelo territorial? ¿Qué efectos tiene sobre la necesidad de recursos que pueden condicionar recursos de otros puntos del territorio insular o de Canarias? Y eso se definirá en la ley del territorio, ¿no? En la ley del suelo, que se acabará llamando ley del territorio, introducirá elementos que nadie ha dicho que sea fácil. Y cuando hablamos de ley de cambio climático, que es ambiciosa, tengo presente que tiene elementos que van a ser complejos, pero es que son necesarios, ¿no? Es que ya estamos en una situación donde no podemos dejar de abordar un problema porque sea compleja su solución. Hay que abordarlo. Y por lo tanto, sabiendo que es complejo, pues no queda más remedio que intentar articular mecanismos para llegar a una solución lo más óptima y estableciendo objetivos a corto y medio plazo. Bueno, tenemos ahora mismo a 46 personas. Eso quien realmente pondrá negro sobre blanco va a ser la ley del territorio. Tenemos a 46 personas, decía, enganchadas a la conversación. Vamos a darnos un poco más de tiempo, hasta las 10, consejero, que hay posibilidades, hemos retrasado un poquito la siguiente acción. Pregunta FED, el secretario general de FED, estimado consejero, en el sector del transporte de mercancías nos preocupa las previsiones de renovación de flotas que aparecen en el anteproyecto de ley, porque creemos que son incumplibles a todas luces. El Estado ha intentado aplicar métodos de incentivo a esta renovación y ha fracasado. En la ley se establece un plazo tasado del tiempo. Lo que se señala es, somos conscientes de que actualmente, sobre todo la tecnología, no permite una renovación drástica como la que se le puede pedir al sector del alquiler de vehículos. Si al sector del alquiler de vehículos al final hemos dilatado a 15 años, pues sabemos que en el sector del transporte lo único que se establece es planes, que por lo menos diseñen, que establezcan un plan qué pueden hacer para renovar su flota, donde evidentemente los criterios económicos van a jugar un papel importante, pero también los criterios tecnológicos, y que se fijen sus propios horizontes. Es decir, que digan, oye, pues nosotros podemos comprometernos en un plazo de tantos años y se lo ponen en su propio plan. Es decir, que cada uno pueda fijarse sus propios objetivos. Eso es lo que establece la ley. Establece la ley de que es necesario pensar en que necesitamos modificar los actuales sistemas de transporte por carretera. Sabemos que a día de hoy, tecnológicamente, pero sobre todo económicamente, no encaja dentro de los datos y, por lo tanto, en esos planes sabemos que todos los elementos van a ser una variable muy importante. Y por eso hemos sido incapaces de poder poner un plazo, porque a día de hoy no se puede poner un plazo temporal para saber en qué momento estamos en disposición de haber renovado la flota de transporte por carretera. Se trata más de planificar, de que se haga ese análisis. Esos planes no tienen que ser aprobados por la administración, sino que se haga un análisis de saber, oye, pues en un plazo de 10, 15, 20 años puedo aspirar a tener una modificación de la flota, ¿no? También depende del tamaño de cada actividad. Bueno, no tenemos por ahora ninguna pregunta. ¿Algún interviniente más que quiera dirigirle una pregunta al consejero? ¿Alguna reflexión sobre la ley? Sí, de La Gomera. Bueno, buenos días a todos.
consejero Balbuena, bueno, agradecer habernos invitado a esta reunión explicativa de la nueva ley. Pues desde aquí, pues si nos la hacen llegar, pues le echaremos un vistazo y propondremos algún cambio que consideremos, ya la revisaremos y ya se lo haremos llegar. Gracias. Pero se han hecho llegar los cabildos, son seguros, ¿eh? Tienes en el chat el enlace para eso, si la quieres descargar ya, está también en la página del Gobierno de Canarias. Sí. Vale, de acuerdo, gracias. José Luis. Sí. Gustavo Santana. Perdona, Gustavo. ¿Qué pasó? Adelante. Mira, puedo hacer la apreciación también, transmitírsela internamente, pero cierto que respecto al tema de transporte, muchos de los que ahora han asistido, la FED y demás, nos han hecho llegar ese interés por perfeccionar y por contar la realidad del sector. Yo le agradezco al consejero y al equipo de Transición Ecológica que haya tenido en cuenta pues esas indicaciones que han dado estas asociaciones. Y respecto al aspecto de transporte marítimo, quería yo hacer una puntualización que también nos han hecho llegar respecto a que muchos de los temas que aquí se exponen tienen un nivel competencial diferente al que puede hacerse cargo la comunidad autónoma respecto al tema del control de combustible, etcétera, normativa internacional, por la Organización Marítima Internacional y después por la Unión Europea, que es la que marca los diferentes niveles que hay que cumplir de combustibles, etcétera, etcétera. No obstante, se puede perfeccionar ese texto, les haré llegar lo que nos han comentado las diferentes empresas navieras con las que nos hemos tratado. Yo creo, Gustavo, que sería preciso que, si quieres, tú nos echar una mano para coordinar una reunión con el sector del transporte. Y un poco, porque sí es verdad que reconozco que en ese elemento hay cuestiones que generan incertidumbre, que me veo forzado a tener que explicarlo y igual ver cómo esa parte la podemos matizar. O sea, partiendo de la base de que hay que hacer algo, que ese algo sea real. ¿Vale? Entonces, si te parece, por medio de José Luis, nos coordinas una reunión que tú tienes acceso directo. El director general de transporte, porque él han atendido, nosotros le hemos dicho al sector del transporte que habrá un proceso participativo, que es muy buena iniciativa esta, y desde luego la explicación que se ha dado de que esta ley está para ser mejorada es lo que se pretende, y siempre a estos sectores sería interesante. Sí, de la misma forma que tuvimos la reunión con el sector de los coches de alquiler, bueno, pues se analizó, no sé qué, y se mejoró la relación. Lo mismo con el sector de transporte, porque sí es verdad que creo que es necesario, ¿no? Bueno, José Ramón González, aceleramos un poquito porque nos quedan pocos minutos, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, plantea, dada la importancia del litoral en toda la ley de cambio climático, ¿qué previsión tiene el Gobierno de Canarias para recibir las transferencias de las competencias de transición ecológica en costas y sostenibilidad del mar? Bueno, eso está pendiente de que se convoque la comisión bilateral, donde se ponga en marcha el proceso de transferencia. No depende de esta consejería, de este departamento. Me consta que por parte del presidente y del consejero de Administraciones Públicas, pues están intentando de alguna forma fijar el inicio de esa comisión bilateral, que a partir de marzo, bueno, pues todo ha sufrido una modificación, porque si hay muchas reuniones presenciales, al final, lo quieras o no, este tipo de reunión no es lo mismo que la reunión presencial. Y son mesas, pues bueno, complicadas, ¿no? Y bueno, pues estamos pendientes de que la situación se pueda normalizar para volver a dinamizar esta comisión bilateral, donde una de las primeras transferencias que ya el Gobierno de Canarias le ha señalado al Estado que queremos es que se cumpla el estatuto y la transferencia de la competencia de costas, pero a día de hoy yo no tengo respuesta para saber la fecha exacta en la que se pueda materializar la misma. Vicente Boisier nos plantea una reflexión: si no nos parece un exceso de instrumentos de ordenación que se superponen además a los instrumentos de ordenación sectorial ya existentes, si no nos parece que el marco legislativo que queremos hacer crea una inflación instrumental. No, porque a nivel de ordenación del territorio será el suelo, lo que hace es articular los distintos mecanismos, dándole nuevos enfoques y redefiniéndolos. A nivel sectorial,
lo que se establece, los distintos planes que se le va a exigir a distintos sectores, no son planes que tengan, insisto, que tengan que ser aprobados ni necesarios para iniciar una actividad. Se va a dar un tiempo más que suficiente y potencial para que se puedan redactar, únicamente que tendrán que estar disponibles cara a una posible inspección. Y después, desde el punto de vista municipal, los planes de acción climática ya se vienen desarrollando dentro del Pacto de las Alcaldías y por lo tanto no existen nuevos instrumentos de ordenación y requisitos que sean distintos a los ya existentes. Evidentemente son nuevos, porque la ley es nueva, pero porque no existía nada de esto. Pero son elementos que nos van a venir impuestos más pronto o más tarde. Pues no tenemos más preguntas, consejero. Si les parece bien, si no hay ninguna otra, no veo a nadie ni señalándome. Bueno, no sé si... No, dale las gracias a todos y cada uno por la asistencia y invitarles a participar en el proceso. Y si fuese precisa algún tipo de reunión más específica, más monográfica para analizar de manera directa un tema, pues bueno, porque estamos abiertos de la consejería. Muchas gracias. A ustedes, saludos.